La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario, a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 34ª edición de la Feria Universitaria del Libro 2021, en su modalidad virtual. Buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto que estén con nosotros. Sean bienvenidos a la 34 edición de la Feria Universitaria del Libro, que por segundo año consecutivo se realiza de forma virtual. Reciban un cordial saludo por parte de nuestro señor rector, el maestro Adolfo Pontigo Loyola. Otro más por parte del presidente de esta Feria Universitaria del Libro de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, el maestro Marco Antonio Morales Alfaro. Como parte del programa general de actividades, se lleva a cabo el coloquio Futuro Sostenible. Esta tarde tendremos una mesa por demás interesante intitulada Garantizar una educación inclusiva. En esta ocasión nos acompañan tres académicos de gran renombre. Me voy a permitir presentarlos. En primer momento tenemos a la doctora Jazmín Georgina Licona Olmos. Ella tiene como formación profesional Ingeniería Industrial con especialidad en Ciencias Ambientales. También es maestra en Ingeniería Industrial con especialidad en Administración Industrial y es doctora en Ingeniería de Sistemas con especialidad en Sistemas Complejos por parte del Instituto Politécnico Nacional. Tiene experiencia de 20 años en el medio educativo en distintos niveles, subsistemas y modalidades. Además, tiene distintos diplomados. Tiene uno de Políticas Públicas de Cuidado impartido por el ILPES y CEPAL de Naciones Unidas. También tiene un diplomado internacional, Introducción a la Teoría de Investigación Feminista, por parte de la UNAM. Tiene más de 40 productos de investigación, tiene artículos, ponencias, informes técnicos y capítulos de libro. Dado el tiempo, no podríamos leer, es un currículum extenso, y tiene también algunas distinciones importantes. Por ejemplo, tiene una titulación de licenciatura por promedio, también tiene la distinción de ser becaria de la Fundación Telmex durante 5 años, de 1999 a 2004, y también tiene el reconocimiento de profesor investigador y perfil PRODE hasta la fecha. Tiene también otro reconocimiento por haber participado en el Seminario Internacional de 70 años de CEPAL, y tiene también un premio como mejor ponencia en la quinta Conferencia Internacional de Innovación por la Universidad Politécnica de Valencia. Les comentaba, tiene algunos textos, algunos capítulos del libro, artículos en revistas indexadas. Doctora Licona, le damos la más cordial de las bienvenidas. Muchas gracias. También nos acompaña la maestra Minerva Nava Escamilla, de la Universidad Pedagógica Nacional en el estado de Hidalgo. Me pareció muy interesante su semblanza. Ella es originaria del Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Desde hace 24 años está radicada en el estado de Hidalgo, y desde ese entonces ella ha estado trabajando con personas con problemas de sordera y ha compartido prácticamente, dice ella, una vida con una apuesta colectiva. Ella es licenciada en Psicología por parte de la UNAM. Tiene 2 maestrías, la primera de ellas en Educación Media Superior y Superior por la Universidad La Salle, y la maestría en Teoría Crítica por el 17 Instituto de Estudios Críticos. Tiene también distintos diplomados, y a partir de su formación de educación bilingüe ha estado apoyando a personas con sordera, y tiene, les digo, interesantes diplomados. Tiene el diplomado en Logogenia de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, el diplomado en Lengua de Señas Mexicanas por la Universidad Pedagógica Nacional, y el diploma superior de Pedagogía de las Diferencias, otorgado por Flaxo, Argentina. Su trabajo se ha desarrollado de manera interesante, principalmente en la dirección de programas compensatorios en Hidalgo y en la Universidad Pedagógica Nacional, también sede Hidalgo. En nuestra universidad participa en un colectivo académico en el que promueve la investigación, la innovación y la intervención en el campo de educación con personas sordas, y obviamente trabaja esta inclusión de manera importante.
Ha participado en distintos proyectos de CONAFE y de CONACYT. Es autora de 4 libros, ha escrito artículos, también tiene ponencias, tiene prácticamente un currículum también muy extenso, y es fundadora del colectivo escénico Caracol. Esto es una apuesta a la promoción de la lengua y la cultura con personas sordas a través del teatro, de la narración y de la danza. Muchas gracias, maestra Nava, por estar con nosotros. Bienvenida. Hola, buenas tardes. También nos acompaña el maestro José Luis Flores, también de la Universidad Pedagógica Nacional. Tiene una licenciatura en educación primaria y en educación especial. Es maestro en educación y actualmente doctorante del 17 Instituto de Estudios Críticos. Ha trabajado también durante mucho tiempo la cuestión de la educación especial, específicamente con personas también sordos, ya sean niños, adolescentes o personas también adultas. El maestro también ha hecho algunos artículos, algunos capítulos de libros, tiene ponencias, tiene una gran participación académica. Nos da mucho gusto que también nos esté acompañando. Bienvenido, maestro Flores. Sí, muchas gracias, doctora Sael. Hola. Bienvenidos todos. Y bueno, realmente es una mesa fantástica. Yo creo que les va a fascinar junto con estos 3 expertos que manejan el tema. Para no quitarles más tiempo, voy a cederle la palabra a la doctora Licona para que inicie su charla. La escuchamos, doctora. Sí, muchas gracias, doctora Sael. Me voy a permitir compartir con ustedes una presentación. Bueno, de entrada, agradecer esta oportunidad de participar en la FUL. Para mí es un honor y bueno, en esta mesa que sin duda espero sea muy gratificante para todos. Esta mesa va a ser sobre garantizar una educación inclusiva. Y bueno, un poco de contexto implicaría que la UNESCO habla de una identificación y propuesta para reconocer esta amplia diversidad de necesidades de las y los estudiantes con base en sus características, intereses y capacidades. Además, en el reconocimiento de que la educación es un derecho, no un privilegio. Además, debemos de garantizar la calidad en la educación, lo que implica acceso, participación y un aprendizaje exitoso. Esto tiene que ver con una formación integral, un aprendizaje significativo, con una visión humanística y holística de los educandos, independientemente del nivel educativo. Además, que se base en los principios de justicia social, equidad educativa y respuesta social. Por lo tanto, se requiere remover estas barreras de los grupos vulnerables, es decir, quitar o tratar de mitigar esta exclusión y marginación que sufren las personas. ¿Cómo lograr esta educación inclusiva? Pues bueno, desde mi perspectiva y mi formación, considero interesante proponer alternativas con un enfoque sistémico. Esto implicaría una visión de la realidad, es decir, identificar estos niveles de realidad desde lo mínimo a lo macro, además reconocer esta complejidad, más bien entendida, como decía Edgar Morin, en la inclusión o la agregación de la mayor cantidad de variables y aspectos que se involucran para proponer alternativas más integrales, más acorde y ad hoc a las necesidades de la situación. Y además reconocer esta lógica del tercero incluido, es decir, que las propuestas que se desarrollan dependen mucho de la experiencia, formación y vivencia de quien propone esta alternativa. Por eso es importante que estas alternativas en su momento también tengan una visión transdisciplinar, como posteriormente lo mencionaré. En el reconocimiento de las peculiaridades de cada subsistema y de cada contexto, algo que se puede mencionar es que las instituciones de educación, independientemente del nivel, pues
son un sistema entendido como este conjunto de elementos que interactúan entre sí para lograr un fin, que, bueno, la finalidad de cualquier sistema educativo es la formación de personas de manera integral. Esto implica un sistema con una actividad humana, que reconocemos que cada persona tiene esta autoconciencia y libertad, y esto le da complejidad al mismo sistema y a la misma educación. Otro, que es un sistema social, puesto que es una agrupación de personas, es complejo porque tiene multiagentes, es dinámico, lo que le da una incertidumbre, pero también es un sistema adaptativo. Es decir, es un sistema que aprende y evoluciona. Y esto ha sido últimamente relevante, cómo los sistemas educativos se han adaptado a estas condiciones, por ejemplo, al hablar de la contingencia sanitaria. Por lo tanto, también se requiere una visión transdisciplinar en estas alternativas para generar una educación inclusiva. El concepto de transdisciplinariedad la retomo del doctor Peón, que implica que estas alternativas consideren los expertos teóricos, es decir, el desarrollo y el bagaje que encontramos en libros, en estas publicaciones y estos trabajos que se hacen como resultado de la investigación. Pero también es importante reconocer a estos expertos prácticos, a la gente que está y que vive estas condiciones, porque si nada más nos vamos con lo teórico, muchas veces las alternativas o las propuestas de solución se quedan cortas. Por eso es importante que estas alternativas y propuestas para generar una educación inclusiva consideremos estos expertos prácticos. Y por otra parte también la visión específica del mundo. Esto nos generará una visión transdisciplinar en este proceso además cibernético, es decir, en un proceso donde la información va a ir de manera cíclica o de manera de retroalimentación o feedback, lo que va a permitir mejoras constantes. Por lo tanto, yo sugiero que en estas alternativas para generar una educación inclusiva se hable de una gestión integral y de una participación activa de todos los actores, reconociendo que las alternativas requieren, por un lado, por ejemplo, la normatividad. Si bien es cierto, en nuestro país se está trabajando sobre esta normativa y de hecho la última ley de educación lo reconoce y habla de esta educación inclusiva, ahora se requieren acciones pertinentes para que esta normativa y estos cambios que se hacen de manera política se vean reflejadas y sean una realidad concreta. Además, pues, por otro lado, por ejemplo, profesionalizar a todos los involucrados. A esto me refiero y específicamente a reconocer que en los diferentes subsistemas como es la educación superior y media superior, pues la mayoría de los docentes que impartimos en estos niveles, nuestra formación profesional es disciplinar. Y bueno, la parte de la didáctica y la pedagogía la vamos aprendiendo con la práctica. Sin embargo, por ejemplo, al enfrentarnos a alumnos con capacidades especiales o con condiciones específicas, pues a veces es un conflicto porque no tenemos esa formación disciplinar, y creo que es importante y esencial esta profesionalización, como en su momento se desarrolló en la reforma de educación media superior que se dio en el 2008, ahí se inició. También, pues bueno, es importante hablar de la economía, es decir, que estas acciones también vayan alineadas, por ejemplo, a estos apoyos que se tienen actualmente, por un lado para la investigación, por otro también las becas y recursos para las escuelas, para los estudiantes y para reducir estas barreras que mencionábamos al principio. Por lo tanto, es importante considerar estas acciones pertinentes ante este constante dinamismo y, por ejemplo, la identificación y atención de las diversas vulnerabilidades que además actualmente con la contingencia sanitaria se han dado
y esto es parte de este dinamismo constante, como el acceso a la tecnología, o nosotros nos enfrentamos a alumnos que están ahora en vulnerabilidad por no tener los recursos para seguir estudiando, o bien porque tienen problemas de salud, la pérdida de un familiar, o tan solo la situación geográfica o las condiciones del lugar donde viven le impide tener un acceso a la tecnología, como lo mencionaba anteriormente. Y bueno, esto sería la propuesta desde este enfoque sistémico, holístico y transdisciplinar. Gracias. Y bueno, con esto me gustaría cederle la palabra a la maestra Minerva. Muchas gracias. Bueno, es un gusto encontrarme con ustedes y siempre estas posibilidades de conversación, ¿no? De conversación de este asunto que ahora nos ocupa en esta mesa sobre la inclusión, que me parece que lo que pone de manifiesto es la desigualdad, la inequidad en la que vivimos y que va produciendo condiciones de exclusión, condiciones de marginación y acumulando deudas históricas, ¿no? Con grupos de personas en el mundo, pues, ¿no? Y entonces me parece que hablar de educación inclusiva o de inclusión en educación es un asunto necesario, urgente, pues por eso, precisamente porque estamos metidos en un asunto de estas condiciones de desigualdad y de inequidad, de poderío, de hegemonía de unos con otros. Y bueno, pues me parece altísimamente provocador el título de la mesa sobre garantizar la inclusión. Y entonces me puse a pensar que precisamente si regresamos a los marcos normativos de los que ahora ya la doctora Georgina nos comentaba, de manera como muy clara, muy puntual, bueno, hay un elemento fundamental o fundacional, digamos, ¿no? Como para hablar de este asunto de la educación inclusiva, que es la educación para todos. Entonces, creo que este planteamiento sobre la educación para todos nos remite a marcos jurídicos, a marcos normativos y a los asuntos o la respuesta de la política educativa en nuestro país y pues a nivel internacional, ¿verdad? Y entonces uno diría, si tenemos marcos jurídicos, marcos normativos y cómo se han ido armonizando el asunto de las políticas educativas que apuesten por garantizar los espacios educativos como inclusivos, con una educación para todos, ¿qué está sucediendo? ¿Qué pasa? ¿Y por qué seguimos acumulando estas deudas históricas con los grupos de jóvenes, de niños, de niñas, que van quedándose al margen de esta educación para todos? Porque si bien se abren las escuelas en un movimiento de integración educativa hace ya más de 3 décadas, y luego va teniendo transformaciones hacia un planteamiento de la educación inclusiva, y entonces resulta que sí, ahora se abren las escuelas para todos, pero cuando vamos a las realidades de cada uno de los espacios educativos, pues sigue habiendo niños, niñas, jóvenes, adolescentes que están quedándose al margen de la participación activa, libre, democrática, donde se garantiza en la escuela esta participación de todos y cada uno. Entonces, bueno, si partimos de este principio de educación para todos, creo que la pregunta o lo que nos tocaría seguir pensando es hablar de si esa educación para todos, con todos los marcos y los métodos, las formas, los modelos propuestos, pero también qué hacemos, hacer como un agregado, educación para todos y agregar educación para cada uno, cada una. Y me parece que en este asunto de la educación para cada uno, para cada una, hay implicaciones en el día a día como sujetos situados que somos, ¿no? O sea,
como profesoras, profesores, con esos niños, esas niñas, esos adolescentes, esos jóvenes, allí, en ese contexto, en ese marco específico de vida compartida. Y entonces me parece que lo que tenemos, lo que urge que hagamos es pensar la educación como, como un espacio relacional habitado con otros, en el día a día, con nuestras historias, nuestras particularidades, nuestras necesidades y nuestros deseos. Y en ese asunto de pensar la educación como una relación y habitar ese espacio educativo desde esta relación con otros, creo que una tarea muy importante como profesoras, como profesores, es preguntarnos qué estamos haciendo, qué hacemos y qué necesitamos hacer para ir abonando a la garantía de esa educación para cada uno. Es decir, los marcos generales, normativos, jurídicos, de política, pues hablan en asuntos de generalidades, pero nosotros en el día a día es que nos vamos encontrando con esa niña, ese niño, ese joven, ese adolescente, y entonces ahí es como pensar, claro, las condiciones necesarias de profesionalización, de formación permanente que es necesario para nosotros como profesores, y el reconocimiento de nuestro necesario aprendizaje permanente como profesores, ¿no? Para ir abonando y acercándonos a ese cada uno con sus singularidades. Y me parece que una cosa que hacen estos marcos generales es muchas veces hacer preguntas sobre ese niño o esa niña y sus capacidades o sus necesidades o las dificultades que él está enfrentando. Y me parece que una cosa que es necesario hacer como profesores es regresar la pregunta hacia nuestra práctica. ¿Qué hago yo en el día a día? ¿Cómo hago mi tarea para que este espacio educativo favorecer o sentar bases generales que en la cotidianidad, en el aula, podamos establecer vínculos y relaciones y habitar ese espacio educativo que nos regrese a una apuesta por los saberes y las formas de organización colectivas y comunitarias? Porque sí, hay marcos generales internacionales, pero necesitamos regresar la mirada a estas formas de organización comunitaria, de saberes comunitarios, que nos regresen a la apuesta por la afirmación de la vida en la tierra, de la vida en la tierra, y reconocer que esta vida es una vida compartida con otros. Y entonces pensaba si hablar de inclusión se ha hecho necesario precisamente por estas desigualdades y estas deudas históricas, pero qué tal que sea necesario ahora regresar a pensar en este espacio educativo habitado y compartido con otros, con cada uno y con cada una. Me parece que son asuntos no de técnica. Es necesario la técnica y es necesario la formación y es necesaria reconocernos como buscadores de cómo lo voy a hacer, por supuesto que sí, pero me parece que es fundamental el retorno a la pregunta ética, a la pregunta de este asunto de la vida compartida con otros. Y entonces creo que pensar en garantizar la educación inclusiva, creo que tendríamos que regresar la mirada a el asunto de la educación como este espacio habitado, compartido, desde una apuesta ética como profesores que somos. Y entonces, pues aquí lo dejaría y le doy la bienvenida y el espacio de la palabra a José Luis. Muchísimas gracias. Ok, pues muchas gracias. También muy contento de poder pues estar con ustedes en esta mesa sobre la educación inclusiva.
y en la FUL, de la cual somos asiduos visitantes, no solamente profesores, sino estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional, que vamos a la FUL y bueno, el año pasado, como decía el doctor Asael, pues en esta modalidad virtual, debido a las condiciones de la pandemia que pues tanto dolor, pérdidas, sufrimiento nos ha causado y la dificultad de tener una relación pues más directa, ¿no? Pero bueno, si la pantalla nos permite también estar en contacto, pues lo celebro. No, no estamos totalmente en ausencia, ¿no? Sino hay una presencia también a través de las pantallas y creo que eso es, pues, una oportunidad y la verdad es que luego es un poco cansado allá con los estudiantes, pero ya los queremos encontrar porque creemos que la vida universitaria es más allá del contenido y las sesiones o las clases, sino poder encontrar a los jóvenes conversando, platicando, bromeando, haciendo cosas juntos. Y bueno, pienso que la inclusión es un movimiento que tiene que ver con esto que decían la doctora Georgina y Minerva sobre la búsqueda de estos derechos que no se han podido concretar en la vida cotidiana de muchas personas, ¿no? Y entonces la inclusión lo que hace es esta intromisión, eh, que sería una especie de intervención en no solo en nuestras concepciones, en nuestras prácticas y en la manera en la que vivimos en las instituciones, su organización, sus recursos, sus fundamentos incluso, ¿no? Y entonces la inclusión tiene que ver sí con un discurso que se construye a partir de movimientos políticos, sobre todo lo que yo reconozco como el campo de la discapacidad crítica, por los movimientos de personas con discapacidad en varios países que generaron asociaciones y movimientos políticos de lucha para exigir sus derechos económicos, políticos, educativos, culturales, de trabajo, etcétera. Llegó un poco descafeinada, diría yo, este movimiento de la educación inclusiva a nuestro país y básicamente se ubicó como una posibilidad de generar escuelas que además de poderse abrir a personas con discapacidad, garantizaran una educación de calidad. Entonces, a la inclusión se le agregó esta otra exigencia de que fuera de calidad, o sea, no solamente aceptarlo, sino que además fuera de calidad, como un horizonte de plenitud donde a todos los que estemos en las instituciones educativas nos vaya bien y tengamos una educación y aprendizaje significativos que nos sirvan para la vida. Pero la inclusión, pues también es algo un poco difícil de llevarse a cabo ya en la práctica. Tal parece que a veces incluimos para excluir. Mire, quisiera darles un par de ejemplos. Una jovencita deseaba entrar a una escuela normal, no diré cuál, qué escuela, y cuando se presentó a hacer su examen de ingreso llevaba un intérprete. Y el director de esa institución le dijo que no podía participar el intérprete porque podía dictarle las respuestas. Ella usa lengua de señas, es una persona sorda, y entonces no le permitieron, ¿no? Le dijeron que si quería solo las instrucciones y después ella debería quedarse sola. Hay otro caso en otra institución de educación superior. Una estudiante sorda hace su examen, es aceptada, y la institución le ofrece el servicio de interpretación. Y entonces el intérprete está en las clases, pero una maestra, que además era representante sobre la inclusión en una red estatal de inclusión, esa misma maestra le dice a esta joven sorda, bueno, tú me entiendes muy bien y puedes leer los labios, entonces no necesitas el intérprete y te voy a pedir que hagas lo posible por hablar. Puedes hablar, tú lo puedes hacer. La estudiante sorda, como muchos sordos, hacen los intentos por hablar, de verdad, y dicen muchas palabras, las pueden decir, existe en su posibilidad hacerlo. Yo estudié una licenciatura para trabajar con niños sordos, en esto se llama oralización. Se lleva mucho tiempo y es muy doloroso para los niños y ahora son de esas cosas que hace uno en su práctica profesional por las cuales habría que pedir perdón
y lo he intentado algunas veces, pero siempre la manera de pedir perdón es tratando de hacer otras formas de prácticas, ¿no? Otras prácticas. Pero es que está en nuestra cultura esta exigencia, ¿no? Para que los que tienen otro lenguaje, los que tienen otra manera de pensar, otro ritmo de pensar, que tienen otros medios de comunicación, lo hagan conforme la heterogeneidad o la normalidad que le exige en los contextos. Entonces esta jovencita intentó hablar y lo hizo, pero fue muy doloroso para ella. Entonces, las instituciones a veces abren los procesos, aceptamos personas sordas, pero que no usen intérprete. O aceptamos personas sordas, pero que intenten hablar, porque la mayoría de las personas en el mundo hablan. ¿Ven? Y pensaba en eso, la inclusión entonces en los discursos, como decía Minerva, pues está reglamentado, hemos ido avanzando, hace falta muchas cosas por avanzar, pero en las prácticas vivimos una inclusión que al mismo tiempo excluye. Y en esa paradoja y en esa tensión es la que vivimos todo el tiempo. Y este es un llamado, como decía también Minerva, a repensar la educación y lo que hacemos en nuestra vida cotidiana, que pasa por los recursos, desde luego, por los procesos de capacitación y actualización, pero también por esta forma en la que nos enfrentamos a nuestra relación con el otro, con la otra, con los otros y con lo otro. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a una apertura en lo que yo llamaría esta ética que nos convoca a Mine, a una ética de la preocupación por el otro, a una ética de responder al otro, de una responsabilidad por el otro, a una ética del concernimiento, a una ética de la fraternidad y de la sororidad para poder aceptar, pero además para poder estar dispuesto a comunicarnos y a convivir con otras formas de entender y habitar el mundo? Y es un llamado, entonces, yo me uniría a esta propuesta general de la que hablaba la doctora Georgina, que es un proceso complejo y desde una perspectiva de la complejidad y de una postura sistémica también, creo que tiene que ver con todos, pero también este llamado que hace Mine a la ética, que sería una ética de la semiótica de la alteridad, como dice Sardel Jacobo, una ética de la apertura, o una ética de la sensibilidad del rostro, como dice Manuel Levinas, donde todos estamos convocados, porque no es que ver las necesidades solo de los sujetos, sino de mis necesidades como profesor, las necesidades de los demás compañeros que reciben a sus compañeros con discapacidad, o indígenas, o migrantes, o lo que quieran, ¿no? Porque vivimos en un mundo de tantas exclusiones donde caben las excluidas, como las mujeres, o pueden ser las personas de la comunidad LGBTI, ¿no? Lo que quieran. Entonces es un llamado a cada uno de nosotros. ¿No? Yo me uno a esta perspectiva ética y desde luego que desde la experiencia práctica también, como decía Georgina, no es una cuestión teórica, sino de la vida cotidiana, ¿no? Pues hasta aquí, como para entrar y poder seguir un poquito más, ¿no? Escudriñando qué hay, qué tan posible es sostener la inclusión, o qué tanto nos podemos sostener en la inclusión, o es algo sobre lo que tendremos que estar debatiendo y todo el tiempo estar repensando y revalorando nuestra vida juntos. Georgina, creo que te tocaría a ti, ¿no? Continuar. Gracias. Sí, muchas gracias. Unas posturas muy interesantes, además, desde la experiencia que tenemos en la docencia. Y ahorita que mencionabas los ejemplos, y cuando me invitaban a esta mesa, yo recordaba que, por ejemplo, en algún momento di clases en educación media superior y me tocó un chico con capacidades diferentes motrices. Entonces, por ejemplo, a mí me tocaba dar geometría analítica. Y yo sufría porque él no me entendía o le costaba trabajo por lo mismo de sus condiciones, y él sufría también porque no podía, por las mismas condiciones, no era tan fácil para él hacer una gráfica, se le complicaba hasta manejar los instrumentos para sacar o resolver ciertos problemas o plantearlos. Entonces, por eso yo mencionaba, no nada más se requiere la buena intención, creo que necesitamos una profesionalización constante, cómo enfrentarnos, porque
Si bien es cierto, nuestra formación disciplinar nunca nos enseñan a dar una clase, ni a enfrentarnos a estas situaciones. Y, por ejemplo, diría Humberto Maturana, necesitamos ser conscientes. Y además, esto implica en la docencia este enfoque humanista, como decía Minerva, esta parte ética, pero también lo que hemos aprendido, creo, ahorita y hemos escuchado mucho en la pandemia, ¿no? Porque te quiero, me cuido y te cuido. Eso implicaría también en la educación, porque yo quiero que estés bien, porque quiero que aprendas, yo también tengo que empezar con esas posturas también y amar al otro, educar al otro y formar al otro con esa visión holística, formativa, humanista. Y creo que es un gran reto para todos y desde nuestras trincheras, pues poner nuestro granito de arena. Esa sería mi postura. Adelante, Minerva. Bueno, estaba pensando ahora, sí, con lo que nos dices, Georgina, de este ejemplo, de esta experiencia tuya y las experiencias que nos planteas, José Luis. Estaba pensando sobre qué tanto podemos sostener, tú decías, José Luis, qué tanto podemos sostener la inclusión. Y yo me quedé pensando sobre qué tanto podemos sostener el discurso de la inclusión o los discursos que vamos generando al respecto de la inclusión, ¿no? O sea, es decir, como qué es hacer inclusión, cómo tenemos que hacerla, estos modelos, estas exigencias básicas que además, pues sí, nadie se atrevería, bueno, sí nos atrevemos a decir que como exigen un intérprete o cómo exigen, pues si yo no estoy preparada para atender a un joven con diversidad funcional o que enfrenta la discapacidad motora. O sea, es decir, sí nos atrevemos a decir esas cosas, ¿no? De repente, me incluyo. También, hablando de esta cosa que decía José Luis, de pronto no estaría mal pedir perdón de repente, pues sí, muchas veces también, ¿no? Pero entonces yo pensaba, ¿qué tanto podemos seguir sosteniendo los discursos de la inclusión como este horizonte de plenitud, como una apuesta de horizonte de una vez que logremos la inclusión de esta, si hacemos nuestra lista de cotejo, ¿no? O el instrumento que quieran de evaluación de programas y podemos decir palomita, 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 tache, tache. Una vez que tengamos la palomita, tenemos resuelto y garantizamos la inclusión de todos, ¿no? Entonces me parece que creo que la pregunta que tendríamos que hacernos es sobre si es que podemos sostener el discurso de la inclusión como este horizonte de plenitud o de qué iría este planteamiento sobre la irrupción que hace la exigencia de la inclusión, ¿no? O sea, como en ese sentido creo que tendríamos que seguir pensando. Y por ahí el doctor Asael nos hace algunas preguntas en el chat sobre algunos datos. Y bueno, voy a cerrar mi participación ahora porque creo que nos acercamos ya al cierre de nuestra mesa. Y para que, si José Luis quiere cerrar y a lo mejor tengas algunos datos por ahí que compartir con nosotros. Muchísimas gracias. Ok. Bueno, ahora sí, de pronto los datos solo diría que se calcula que hasta el 6% de la población a nivel mundial, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, presentan algún tipo de discapacidad. Digamos, la discapacidad entendida como esta dificultad para realizar las tareas del mismo modo que lo hacen las personas sin que tengan un problema para realizarla en contextos y a través de los medios a su alcance. O sea, por ejemplo, una persona con ceguera que no pueda, incluso con ayudas funcionales, tener la vista que logra una persona, digamos, que tiene una visión 20/20 o usando algunos dispositivos como los anteojos o las lupas sí podamos ver, ¿no? Entonces, hablamos de esas personas, que es una condición de desventaja, pero que la discapacidad es muy complicada porque depende de cada lugar.
¿no? Vemos ahora en los Juegos Paralímpicos pasados cómo ganan más medallas, ¿no? Son súper capaces, ¿no? Entonces yo digo, yo no la veo, diría mi amigo Miguel Mario, yo no veo la discapacidad en ninguno de ellos, pero digamos que de acuerdo a esos parámetros sí es un porcentaje alto, ¿no? Y muy pocos llegan a la educación superior. O sea, yo diría que ni el 1% de la población con discapacidad llega a la educación superior, ¿no? Y bueno, yo solo quería avanzar en la idea, ya muy breve, que este asunto de la vulnerabilidad es es de todos. O sea, no, ellos no solo son vulnerables, sino la condición humana es una vulnerabilidad de todos, diría Humberto Maturana, siguiendo esto que decías, Georgina. Y pues la posibilidad de convivir con, esa es la clave, ¿no? Estar dispuestos, y que no es nada fácil, porque tendremos que hacer ajustes a nuestra manera de ver y entender el mundo, y es a lo que nos convoca también la inclusión, más que, yo diría, es como una aspiración que siempre estará estando allí. Me puse para rápido terminar, mi cronómetro. Pues hasta aquí, muchas gracias. Pues, estimados maestros, realmente yo creo que es un tema que las personas que nos están viendo tienen en este momento mucho más dudas, y yo creo que en algún momento los estaremos invitando a una conferencia de unas 2 o 3 horas, porque creo que el tema es muy rico, es de una discusión muy interesante, y que cada vez observamos en el contexto mexicano que se propone que las universidades cada vez sean más inclusivas, y que efectivamente viene esa discusión, ¿no? ¿Cuánto es el costo por cada alumno? La absorción de esos costos. Realmente yo creo que el tema es para mucho, mucho discutir. Agradecemos que hayan estado con nosotros. Reiteraremos mucho el agradecimiento a la doctora Jazmín Georgina Licona Olmos, a la maestra Minerva Nava, al maestro José Luis Flores, por esta excelente participación en esta 34 edición de la Feria Universitaria del Libro, con la promesa de que yo creo que en breve estaremos invitándolos a que esto se pueda ampliar, ¿no? Hay muchísimas dudas, prácticamente iniciaron con una breve participación y el tiempo nos ha llevado de la mano. Agradecemos también a nuestro público virtual que el día de hoy nos acompañó. Les invitamos a seguir participando y disfrutando de las actividades de la Feria Universitaria del Libro, la Feria de Todos. Muchas gracias, maestros, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. Un saludo, un abrazo, doctora Sael, Georgina Mine. Igual. Compañeros de la, difusión y extensión de la cultura de la Autónoma. La FUL agradece tu asistencia.